Básicamente podemos decir que hay dos factores que hacen que esto se reproduzca en el tiempo. Uno es la esencialización y otro es la normalización. Nosotros estigmatizamos determinados grupos sociales y establecemos algunas características o condiciones como esenciales de esos grupos. Entonces decimos que los pueblos indígenas, por ejemplo, son ignorantes, o los afroperuanos son sucios, y al hacer eso estamos estableciendo una línea divisoria terrible. El tema de la discriminación viene siendo afrontado por normas de carácter sancionador. Por ejemplo, en materia penal hay un delito de discriminación en general y dentro del cual se encuentra también la discriminación por razones étnico-raciales. Las personas afectadas tienen que hacer una denuncia, acudir, por ejemplo, a Indecopi si es una relación de consumo, a Sunafil si es una relación laboral, a su salud si está involucrado en un hospital o una clínica. Se ve la discriminación como un problema personal, como un problema de un individuo y no como un problema más grande quizá. ¿Qué cosa se podría hacer para enfrentar la discriminación? Tenemos que pensar en procedimientos administrativos más comprensivos. Sabemos que la discriminación es un delito, pero nadie se anima a ir a una comisaría hasta a poner una denuncia porque ha sido discriminado, porque ha sido normalizado, porque tiene vergüenza, etc. Pero es poco efectivo ese delito de discriminación. Y esto quizás también es un problema de política pública porque de alguna manera se busca criminalizar, establecer delitos que podrían resolverse con un derecho administrativo más flexible, más claro, más comprensivo. Paco Yunque, de César Vallejo, es una denuncia literaria en la cual se expone la injusticia social, el abuso de poder y la discriminación que sufren los niños de origen humilde en la actualidad, en una sociedad profundamente desigual. Ambientada en un entorno rural, Paco Yunque es un niño campesino que enfrenta humillaciones y maltrato por parte de su compañero Humberto Grieve, quien encarnaría a los privilegios de la élite económica. La actitud abusiva de este niño rico es avalada por la indiferencia del profesor, quien refleja el sistema educativo y cómo éste reproduce las jerarquías sociales y asimismo legitima la desigualdad. Muy buenos días, muchas gracias por habernos dado un poco de tu atención. Cuéntanos y preséntate. Muy bien, muy buenos días, señorita. Muchas gracias por ofrecerme esta entrevista. Mi nombre es Neri López Saavedra. Tengo 49 años de edad. Soy docente formada en el Instituto Superior Pedagógico de Piura. Soy de Piura, pero enseño en la escuela de Tambo Grande, 15191, Nuestra Señora de Lourdes, en el nivel de secundaria. Muchas gracias, señorita Neri, por permitirnos acceder a esta entrevista el día de hoy. El día de hoy ella nos va a contar un poco más sobre este tema que es muy controversial, que es sobre la discriminación, que se vive mucho en este tiempo, ¿no? Más que todo en los jóvenes de hoy en día. Nuestra primera pregunta es, ¿qué opina de la notable brecha que ha generado la discriminación en el ámbito educativo hoy en día? La discriminación es una brecha que nos divide muchísimo y que principalmente la sufren los niños y jóvenes. Yo soy docente y la vivo día a día en el horario en el cual me desenvuelvo en la institución educativa. Vemos todo tipo de discriminación por sexo, por edad, por raza, por la lengua, la forma como uno viste, cómo camina. La discriminación se da más en niños y jóvenes, ¿por qué? Porque ellos aún, sus estructuras mentales todavía no maduras, no saben todavía posicionarse en que no deben. La recarga que ellos tienen es donde ellos más les causa dolor, pena, tristeza, etc. Esta brecha se genera en muchos aspectos de la vida. Tenemos, por ejemplo, desde el hogar, desde los padres que vienen. Muchos padres tienen el desconocimiento de lo que es discriminación. No conocen tampoco los tipos de discriminación.
Cuando su hijo o su hija se acerca a ellos, papá, mira, me sucede, muchos trabajan y dicen, no tengo tiempo ahorita, estoy ocupado. Entonces dejan esa oportunidad que el niño o la niña tiene de acercarse un poco más a sus padres. Antes hacen que los hijos alejen, se queden callados, no digan nada, si no dicen otro día ya no le cuento nada porque mi papá y mi mamá no me hacen caso. Claro, y más que todo se da mucho en las escuelas, ¿no? A raíz de que no hay mucha información, tampoco los padres de familia como que no están ahí dentro de su círculo social de ellos, ¿no? Esto siempre se va a dar y siempre a lo largo de nuestros antepasados también se dio, ¿no? Como usted dice, por nuestra raza, por la religión, ¿no? Bien. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo interpreta usted el impacto de la discriminación en la educación en el Perú? En el Perú aún existe la discriminación muchísimo. Tenemos también la discriminación, vemos que usted misma ve por las noticias en nuestras autoridades, el presidente, todos nuestros congresistas, ahí mismo cuando debaten para derogar leyes, también discriminación por la forma como se viste una congresista, de a dónde viene, los lugares, su origen, de a dónde es. Entonces desde ahí ya vemos la discriminación que aún en la autoridad de nuestro Perú que tenemos existe la discriminación. Entonces en nuestras escuelas también, entre docentes también hay discriminación, entre estudiantes. Entonces el impacto que ha generado esto es muy grande, que aún por eso es que las escuelas necesitamos psicólogos para tratar estos temas, porque a veces los docentes, muchos no sabemos cómo tratar y que debemos llevar cursos para ofrecer ayuda a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes y poder orientarlos en cómo asumir esta discriminación. Nuestra tercera pregunta es, ¿cuál cree usted que son las causas más frecuentes por las que se manifiesta la discriminación en las escuelas? Recordemos que para decir esto de las causas, la discriminación es una violación de los derechos humanos que tenemos y que está estipulado en la Constitución Política del Perú y que muchos desconocemos que ahí están nuestros derechos, cuáles son nuestros derechos de la persona. Entonces, una de las causas serían, tenemos que está dentro de los tipos de discriminación de sexo, raza, también por discapacidad. Las personas que son discapacitadas ya tienen derecho a un trabajo y eso me da muchísimo gusto porque antes las personas discapacitadas no podían hacer eso, apartadas de la sociedad. Ahora sí tienen el privilegio de estar en muchísimas instituciones trabajando. Entonces vemos cómo se va desterrando, que debemos de verdad acabar con todo esto para que no haya la discriminación y que dentro de la discriminación está por todo lo que son estereotipos y los prejuicios que hay en nuestra sociedad muchísimo, el machismo, la violencia contra las mujeres, que las mujeres antes solo eran para la casa, para quedarse para los hijos y ahora no, la mujer ocupa un lugar muy importante en la sociedad. Claro, más que todo porque como usted lo recalcó, pues usted enseña en un colegio rural donde a veces no llega la información adecuada hacia las víctimas, ¿no? A veces la víctima por miedo tiende a no denunciar, miedo, a no informarse, ¿no? A vivir con el miedo, con el temor ciertamente de tener esto constantemente, ¿no? Nuestra cuarta pregunta es, ¿en qué medida afecta la discriminación al rendimiento académico en los estudiantes? Les afecta muchísimo. En primer lugar, el aprendizaje. Si ellos no están fortalecidos en sus emociones, pues el aprendizaje se verá negativo, su aprendizaje. Porque muchas veces vemos niños que llegan con muchas emociones cargados desde el hogar, tristes, otros alegres, otros con miedo, con pena, con frustraciones. Desde allí está nosotros poder ayudar. Muchas gracias por haber estado aquí presente el día de hoy, por haberme dado esta breve entrevista, por su tiempo también. Y nada, esperemos a que la discriminación vaya disminuyendo con las buenas prácticas, con los buenos docentes, ¿no? Que haya más información. Agradecemos sinceramente su tiempo y la claridad con la que nos ha compartido su análisis sobre Paco Yunque, una obra breve pero profundamente reveladora.
Esta entrevista ha sido especialmente enriquecedora porque nos ha permitido mirar más allá de las letras del cuento. Hemos entendido cómo César Vallejo denuncia a través de una historia sencilla la crudeza de las desigualdades sociales, la impunidad y el abuso del poder. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre una realidad que, aunque escrita hace décadas, sigue vigente en muchos espacios educativos y sociales del Perú. No se trata solo de un cuento, sino de un espejo que nos obliga a preguntarnos ¿cuántos Paco Yunque siguen siendo hoy en día silenciados? Se pudo evidenciar que la discriminación en el ámbito educativo sigue siendo una problemática estructural que afecta profundamente a nuestros niños y adolescentes del Perú. La especialista también destacó que la desigualdad no solo se refleja en el acceso de oportunidades educativas, sino también en el trato que reciben los estudiantes, muchas veces marcados por su origen social, étnico y económico. Se concluyó que las causas más frecuentes de la discriminación en las escuelas están relacionados con estereotipos sociales, prejuicios normalizados y la falta de formación de valores inclusivos por parte de algunos docentes. Estos factores refuerzan la exclusión y tienen un impacto negativo tanto en las víctimas, quienes suelen desarrollar autoestima baja, estrés y bajo rendimiento escolar. Asimismo, en la entrevista, la docente especialista recalcó la importancia de fortalecer la educación emocional en las aulas, de promover una cultura escolar basada en el respeto, la empatía y garantizar que el sistema educativo sea un espacio donde se pueda ver justicia social. Y para finalizar, la docente especialista nos comenta que tal como muestra en Paco Yunque, la escuela puede convertirse en un escenario donde se producen las desigualdades, o por el contrario, puede ser un motor a una transformación social si se actúa con conciencia y con compromiso.